Ingreso Solidario. Surge como una estrategia para ayudar a las familias más vulnerables que no están en ningún programa social. Si eres parte de este grupo, recibirás 160,000 pesos para enfrentar la emergencia. Si ya tienes una cuenta, tu entidad te contactará cuando consignen tu dinero. Si no la tienes, las indicaciones para abrir tu cuenta en la entidad asignada te llegarán como mensaje de texto. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta recibirás el dinero. No te dejes engañar. No necesitas intermediarios, inscripciones o participar en sorteos. Este dinero es tuyo y estará seguro en tu cuenta hasta que lo necesites. Si necesitas retirarlo, no te expongas y evita aglomeraciones. Elige siempre la opción más segura y cercana a ti. Entra a ingresosolidario.dnp.gov.co y conoce si eres beneficiario. Ingreso Solidario, una acción del Gobierno Nacional, un esfuerzo de los colombianos para los colombianos. Militar soy yo. Ven y estudia Administración de Empresas. Planea, dirige y controla para alcanzar metas organizacionales. Inscripciones abiertas en www.umng.edu.co. Universidad Militar Nueva Granada, la U, acreditada para todos. Vigilada Mineducación. Desde la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá, Colombia, transmite UMNG Radio. UMNG Radio. Una emisora alternativa, cultural e independiente. Desde la Universidad Militar Nueva Granada. Esta es UMNG Radio. Muy buenos días a toda la comunidad internacional, a los directivos de la Universidad Militar Nueva Granada, al cuerpo administrativo, a nuestros profesores, a los queridísimos estudiantes, por supuesto a los padres de familia y a todos los usuarios que a través de las diferentes plataformas digitales en más de 12 países que en este momento están retransmitiendo la señal institucional de la emisora de la Universidad Militar Nueva Granada. Soy César Ramírez y anuncio oficialmente el inicio de nuestro especial del Día del Trabajo, opciones laborales en tiempos del COVID-19. Quiero saludar muy especialmente a nuestro rector, el brigadier general Luis Fernando Puentes, a nuestra vicerrectora académica, la doctora Claudia Elena Forero, a nuestra decana, doctora Claudia Margarita Martínez, al doctor Jan Mejía, director general del Centro Jurídico y de Conciliación de la Universidad, a la doctora Ana Mercedes Bojacá, jefe del área laboral, y a nuestros panelistas que estarán en los próximos minutos compartiendo realmente un especial que va a ayudar muchísimo a entender este tema laboral en Colombia y todo el impacto que ha tenido en nuestra sociedad. Serán los doctores Julián Olano, Jorge Sarmiento, César Cuervo, entre otros que van a participar. Y tendremos, por supuesto, abierta la sesión de preguntas a través de la página de Facebook de la emisora de la universidad y nos va a colaborar la doctora Adriana Marín. Quiero iniciar con la presentación oficial del doctor Jan Mejía, quien tiene un proyecto realmente muy importante para toda la comunidad de Colombia y por supuesto para otros países, pero especialmente para proyectar la labor del Centro Jurídico y de Conciliación de la Universidad Militar. Tiene en mente algo muy importante, estamos en un tiempo de crisis, muchas familias lo necesitan, hay muchas situaciones que se están presentando y desde la prevención, pasando por la conciliación hasta la solución de problemas importantes, el Centro Jurídico y de Conciliación estará al servicio de toda la comunidad. Doctor Jan Mejía, muchas gracias por esta visión, por hacer posible esta realidad y por supuesto vamos a compartirlo a través de estas plataformas que tan gentilmente el excelente equipo de comunicaciones de la universidad encabezado por Ducardo Piedrahita, justamente el coordinador y director del departamento, Elmer Alonso, que va a ser el coordinador general de esa transmisión radial, y también tendremos a las diferentes plataformas, incluyendo a José Antonio Muñoz, técnico operativo del aula máxima. Así que, doctor Jan, buenos días y muchas gracias por convocarnos a todos en este gran escenario. Muy buenos días, César. Muy buenos días para toda la audiencia de UMNG Radio. Gracias por esa presentación a nuestro primer especial
en relación con todas las opciones laborales en tiempos del COVID-19. Y como tú lo anunciabas, con esta serie de programas empezamos un trabajo muy fuerte de apoyar a toda la comunidad en temas que son trascendentales y que son del día a día. La gente requiere de una aproximación mucho más amplia de la academia, de un impacto positivo desde las aulas, requiere un redimensionamiento de cómo los estudiantes de leyes aportan a las soluciones no solo teóricas, sino reales de cada una de sus comunidades. Y en eso estamos empeñados a puertas de cumplir 40 años del consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada, que también tiene un centro de conciliación que dentro de muy pocas semanas estará dándole sorpresas a toda la comunidad. Para los que no recuerdan, la Universidad Militar Nueva Granada hace parte del sistema de universidades públicas en Colombia, 32 universidades públicas en virtud de la Ley 30 de 1992, y en este caso tenemos una misión y una visión. Somos una universidad estatal del nivel nacional, así que vamos a llegar a cada punto de la geografía nacional en donde necesitan el apoyo jurídico de nuestros estudiantes. Y en esta oportunidad también quisiera, antes de darle la palabra a nuestra directora y jefe del área laboral, la doctora Bojacá, quisiera mandarles un mensaje de confianza a todos los militares y policías que se encuentran a lo largo y ancho del país. En ellos vemos una esperanza profunda y un apoyo decisivo a todos los médicos y personal sanitario y hospitalario para poder superar esta crisis. En el Día del Trabajo empezamos entonces con nuestros especiales desde el consultorio jurídico y el centro de conciliación bajo una visión de redimensionamiento de estas dependencias en el siglo XXI más ligadas con todas las tecnologías de información. Así que le quiero dar gracias al área laboral nuevamente por este maravilloso escenario, dándole la palabra a la jefe del área, la doctora Ana Mercedes Bojacá. Mil gracias a todos. Muy buenos días, agradeciendo a toda la audiencia que nos está escuchando y especialmente quiero darle una felicitación a todos los trabajadores, y hoy lo llamaría yo los trabajadores en casa. Esto, pues, respondiendo a esta situación que estamos viviendo en el momento, ya que como ustedes recuerdan, el pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia este virus del COVID-19. Es por esta la razón de que la parte académica del consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada, y más especialmente el grupo de docentes y de docentes empresarios, que son los que en este momento están viviendo las consecuencias que ha generado el COVID-19 en su etapa de contención y en su etapa de mitigación, y para lo cual el Estado ha tenido a bien, a través del Ministerio de Trabajo, emitir las circulares 21 y 33, de las cuales haremos referencia con nuestros panelistas, que me permito presentar en el momento: el doctor Julián Olano, docente de nuestra facultad y socio de la firma Olano y Olano Abogados; el doctor César Cuervo, jefe del departamento jurídico de la firma Gin Group; y el doctor Jorge Sarmiento, jefe de relaciones laborales de la firma SACIR de Colombia, que tiene representación en 30 países del mundo. Entonces, para no hacer más larga esta introducción, le voy a dar la palabra al doctor César Cuervo, quien nos introducirá en la circular 21 expedida por el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, doctora Ana Mercedes. Doctor César, si quiere, antes de iniciar con esta locución, ¿por qué no nos explica un poquito a nosotros y a todos nuestros escuchas cuál sería la dinámica para esta charla, por favor? Muy bien, gracias, doctor.
simplemente anunciarles a todos los usuarios en Colombia y en los diferentes países que tenemos los panelistas que ya gentilmente presentó la doctora Ana Mercedes. ¿Qué pueden hacer ustedes en las redes sociales, especialmente en Facebook? A medida que los panelistas van exponiendo, ustedes nos pueden enviar sus preguntas que la doctora Adriana va a retomar para que en la parte final de esta presentación tengamos retroalimentación y los diferentes invitados puedan responder las preguntas de todos los usuarios, de los estudiantes y las inquietudes de la sociedad. Así que sin más preámbulos, vamos con el primer panel. Tenemos 3 paneles y en la parte final una sesión amplia de preguntas. Muchas gracias por estar conectados. Saludamos a nuestros usuarios en Chile, en México, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en Panamá, en Colombia y los diferentes países que están conectados a través de nuestras plataformas y las alianzas internacionales. Doctor, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias, doctor César. Bueno, antes de iniciar, un saludo muy especial a las directivas de nuestra Universidad Militar Nueva Granada, nuestra casa, al doctor Giancarlo y a la doctora Ana Mercedes Bojacá, pero sobre todo a ustedes que desde su casa nos están escuchando y se están conectando en este momento con esta charla, pues son ustedes la razón de ser de esta conferencia. Bueno, lo primero que debemos manifestar y que debemos tener presente es que la Circular 21 fue expedida por el Ministerio del Trabajo el 17 de marzo del 2020. Bajo ese criterio hay que tener en cuenta que al 17 de marzo de 2020 aún no teníamos una medida de aislamiento preventivo obligatorio, lo que se denomina comúnmente la cuarentena. Entonces, el ministerio realmente se estaba apenas proyectando para tener algunas alternativas para la conservación del trabajo y para la conservación de las fuentes de ingreso para los trabajadores. Pero aún no estábamos, repito, en cuarentena o aislamiento preventivo obligatorio, por lo que la dinámica social, la dinámica de la contención del coronavirus, al avanzar hacia una época de contención, pues tuvo también el ministerio que dar un cambio en sus recomendaciones y adaptarse a esta medida de aislamiento preventivo. La primera alternativa laboral que expone el Ministerio del Trabajo es el trabajo en casa, como primer punto, y el teletrabajo. ¿Pero a qué nos hacemos referencia con el trabajo en casa y el teletrabajo? Bueno, en la práctica hay que decir, son sinónimos. Es decir, el trabajo en casa y el teletrabajo son exactamente iguales en la práctica. Hacen referencia a que aquellas labores que puedan ser realizadas desde el hogar del trabajador se permitan realizarse siempre y cuando pues se haga mediante el uso de las tecnologías como estamos en este momento. Cada uno está desde su casa con una conexión a internet, con un computador, un acceso a audio, a video y de pronto a archivos desde internet. ¿Qué pasa? No todas las profesiones, no todas las labores pueden realizarse desde casa. Entonces, esta es una alternativa que podrá verificarse única y exclusivamente dependiendo la labor que ejecuta cada trabajo. Pero hay que hacer una diferenciación sustancial más allá del tema práctico, desde el tema jurídico. ¿Por qué? Porque cuando el Ministerio del Trabajo emite esta circular, reconoce, y más allá de reconocer, recuerda que para que exista teletrabajo debe haber unas condiciones especiales, como quiera que hay una legislación específica que regula el teletrabajo, como es la ley 1221 del año 2008 y sus decretos complementarios, como lo es el decreto 884. ¿Cuál es la diferenciación jurídica entre el teletrabajo y el trabajo en casa? Ya dijimos que en la práctica no hay diferencia, pero jurídicamente hablando, ¿por qué habría que hacer una diferenciación entre teletrabajo y trabajo en casa? Bueno, la circular es muy explicativa en este sentido y básicamente nos recuerda que para que sea viable el teletrabajo hay unas formalidades especiales, como lo son la inclusión de esa modalidad de teletrabajo en el contrato de trabajo, es un acuerdo entre las partes, va a haber una regulación especial en el reglamento interno de trabajo de la compañía, debe haber una visita por parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Básicamente lo que hace la compañía es, va hasta la casa del trabajador o del teletrabajador, verifica las condiciones en las cuales realizará su labor, condiciones, por ejemplo,
que esté expuesto a unos niveles de luz normales, que tenga una silla donde pueda prestar su servicio de forma cómodamente, que la mesa tenga una altura específica, todo esto para evitar o para disminuir la exposición a riesgos laborales, como riesgos, digamos, si yo estoy sentado en una silla que no es cómoda, estoy expuesto a un riesgo ergonómico, si me está dando mucho la luz del sol a la piel, podría estar expuesto a riesgos biológicos o químicos, en mis ojos también podría estar expuesto a unos riesgos. Y además de todo ello, todo esto debe quedar depositado y manifestado al Ministerio del Trabajo, quienes llevan una estadística del número de teletrabajadores en casa. Y adicional a ello, pues el teletrabajo es una medida habitual, es una medida constante en el tiempo. Por supuesto, todo lo que estamos hablando se da en tiempos en donde no estamos expuestos a una crisis como el COVID-19. Y no nos da tiempo ni a los trabajadores, ni al empleador de realizar modificaciones al reglamento interno de trabajo, de realizar modificaciones a los contratos de trabajo, de hacer visitas a los puestos de trabajo, inclusive de informar a la ARL y al Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crisis, estamos en una coyuntura. Entonces, el Ministerio del Trabajo lo que dijo es, flexibilicemos un poquito los requisitos del teletrabajo para que en esta coyuntura el trabajador pueda prestar sus servicios en casa, por supuesto, en pro de un valor superior que es la salud del trabajador, para no estar expuestos al riesgo social que en este momento está haciendo el COVID-19, y permitamos que puedan prestar su trabajo desde casa, desde la comodidad de su hogar, desde la seguridad de su hogar. Y para ello lo que se determinó jurídicamente es que, si bien estamos en la práctica desde un teletrabajo, lo cierto es que esto no va a ser para siempre. Esto no va a ser una medida habitual. Esto no va a ser una medida que se vaya a perpetuar en el tiempo. Esto va a ser una medida puntual como una alternativa para prevenir, mitigar y controlar el contagio del COVID-19. Al ser esto una medida excepcional, al no ser una medida habitual, no podemos llamarlo sinónimo de teletrabajo, porque una de las condiciones del teletrabajo específicamente es que el teletrabajador preste sus servicios por lo menos durante 2 días a la semana desde su casa. Claro, aquí estamos diciendo, y los oyentes me podrán decir, bueno, doctor, pero aquí estamos ya casi más de un mes y 15 días inclusive, prestando servicios desde casa. Sí, pero por una condición excepcional, que es la pandemia del COVID-19. Seguramente, si una vez superemos esta pandemia y superemos como sociedad este mal que nos está afectando, las empresas volverán a llamar a los trabajadores y tienen su puesto de trabajo en su oficina, tienen su puesto de trabajo en las sedes del empleador, y el tema del teletrabajo o del trabajo en casa quedará relegado únicamente a la mitigación de este COVID-19. Por eso, este home office, este trabajo en casa, no se puede confundir con teletrabajo, no se puede confundir las mismas condiciones jurídicas para ambas condiciones. Ahora, si el empleador, después de esta medida, se da cuenta que, hombre, es una medida interesante, que hace que sea más productivo el trabajador, que hace que se manejen mejor los tiempos, que hace reducir costos en pro de un beneficio también para el trabajador, quien está más tiempo con la familia, pues en ese caso sí tendrá que cumplir con los requisitos de informar a ARL, informar al Ministerio de Trabajo, hacer las modificaciones contractuales que a bien considere, para que esa medida, que en este momento es excepcional y transitoria, se pueda volver permanente en el tiempo. Y esto es pues la reflexión que puedo traerles frente a las 2 primeras alternativas laborales que da el Ministerio del Trabajo a partir de la circular 21 del 17 de marzo. Pero hay otras 2 alternativas muy interesantes, que es la jornada laboral flexible y las vacaciones anuales. Y sobre estas 2 alternativas me gustaría darle la palabra al doctor Jorge Alejandro, quien además de la parte jurídica nos podrá dar unos temas prácticos que él seguramente ha vivido en la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención y presentación. Digamos que en este momento
dando continuidad a lo que su merced ha manifestado y ha explicado en el curso de toda esta transmisión, y que lo ha hecho de una manera pues realmente muy clara para todos los intervinientes dentro de este evento, considero muy relevante pues continuar o retomar un aspecto fundamental que tiene esta circular, y es el momento de su expedición. Claramente, como el doctor César lo mencionaba, esta circular se emitió el 17 de marzo, cuando todavía no estábamos bajo las medidas de aislamiento obligatorio que actualmente están en curso dentro de nuestro país. Esto delimita claramente cuáles son los objetivos y cuáles son los alcances que el Ministerio del Trabajo pretendía con esta circular y estas recomendaciones para las empresas. Cuando hablamos de la siguiente alternativa, que es la jornada laboral flexible, pues nos encontramos que en ese momento, al no haber una medida de aislamiento, estábamos bajo un momento de aparente normalidad, en la cual continuaba todavía el relacionamiento y el desarrollo habitual de las actividades de las empresas. Y por esto el objetivo del Ministerio del Trabajo pues siempre fue encauzar sus propuestas en dos momentos específicos, unos relacionados con la protección al empleo y otros relacionados con la protección a la salubridad de los trabajadores. Entonces, esta figura de jornadas flexibles en materia laboral pues busca lo segundo, busca es bajo un aspecto de operación o ejecución normal de actividades económicas, incrementar las medidas de seguridad para los trabajadores dentro de esa contingencia que nos está impactando a todos en este momento. Bajo el supuesto de una continuidad en las labores o las operaciones de la compañía, pues el Ministerio recomienda acudir a figuras que ya la legislación laboral estaba contemplando desde hace mucho tiempo para que las empresas pudieran ejecutar sus actividades de forma dinámica. Hay que tener en cuenta que en Colombia la regla general o el estándar es que una jornada laboral ordinaria sea de 48 horas semanales y 8 horas diarias. Sin embargo, el Código Sustantivo del Trabajo, en su artículo 161, nos ha traído alternativas para que este esquema laboral general pueda ser dinámico y adaptable a las necesidades y a las ejecuciones de las diferentes actividades económicas en las empresas. Es por ello que yo puedo acudir al establecimiento de jornadas flexibles que me permitan repartir o distribuir estas 48 horas semanales en diferentes jornadas de trabajo en el curso de la semana, atendiendo a las necesidades puntuales. ¿A qué me refiero? Que ya no necesariamente necesito cumplir siempre 8 horas diarias y 48 horas semanales, sino que esas 48 horas semanales la legislación laboral me permitirá distribuirlas en jornadas de carácter flexible o dinámico. La legislación nos contempla, de hecho, dos formas de poder distribuir las jornadas de trabajo sin superar los límites legales de manera diversa. Una es mediante jornadas que sean mínimo de 4 horas y no mayores de 10 horas, siempre que en el curso de la semana no se superen las 48 horas de trabajo. Y el hecho o el beneficio que la legislación establece para esto es que si yo supero las 8 horas sin superar las 10 horas diarias y mantengo el promedio de 48 horas semanales durante este margen de tiempo, pues no voy a tener como empresario o como empleador la carga de un concepto de hora extra por este motivo, y el trabajador tendrá la facultad de que habrán días por necesidad y por lógica matemática en la cual su jornada sea inferior al estándar y pueda tener un mayor descanso. También la norma permite otra forma de flexibilizar las jornadas de trabajo, y es que sean jornadas semanales de 36 horas para realizar turnos consecutivos diarios de 6 horas diarias. Esto que me permite que yo pueda trabajar hasta 6 horas en el día de forma continua todos los días de la semana en cualquier horario, y para el empresario representa pues que no habrá costo por recargo dominical ni habrá costo por tiempo de trabajo en día domingo, pero para el trabajador estará el beneficio pues que una jornada de 48 horas se ha reducido a una jornada estándar de 36 horas. Al final, todas esas alternativas son alternativas que siempre estuvieron contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo, siempre han hecho parte de las posibilidades de las compañías, y en la situación actual de contingencia por el COVID-19, donde claramente hay una parálisis y una imposibilidad física de poder transitar y poder acudir a las instalaciones o sitios de trabajo, pues es donde las empresas pueden acudir a esas figuras que por tradición siempre han estado en la norma y siempre ha posibilitado de que las jornadas de trabajo puedan ser dinámicas y ajustables a las necesidades de cada compañía. Tengamos en cuenta que en este momento, en la actualidad, ya estamos bajo una medida de aislamiento obligatorio.
Es decir, que esta alternativa laboral que nos plantea el ministerio, pues es ya cada vez más limitada de cara únicamente a aquellas empresas y aquellas actividades económicas que hoy en día para este momento puedan realizar sus operaciones o estén autorizadas para trabajar, y por lo tanto pues únicamente aplicará para aquellos sectores económicos que el decreto 593 del 2020 exceptúa las medidas de aislamiento y están paulatinamente reactivándose como parte de los sectores económicos que se busca incentivar o motivar para que la estructura económica del país pues empiece a recuperarse poco a poco de la crisis en la cual entraba a raíz de esa situación. ¿Cuál es el motivo de estas medidas de flexibilización de jornada en ese momento de la circular 021 y hoy en día cuando sea aplicable para estas industrias? Es que lo que busca el ministerio es que las empresas puedan organizar mediante estas figuras legales que ya estaban establecidas, que dan cierto dinamismo a la práctica empresarial y a sus jornadas de trabajo, de tal forma que los trabajadores puedan tener jornadas o esquemas de horarios que les permita trabajar en aquellos picos horarios en los cuales no tengan que estar expuestos innecesariamente pues a situaciones de salubridad pública, situaciones de hora pico en transporte, situaciones de congestión en las calles. Lo que realmente se busca con esta medida es que las empresas pues puedan optimizar mediante los recursos legales sus horarios de trabajo y los trabajadores pues no tengan que exponerse necesariamente a las aglomeraciones o las concentraciones de personas que pues principalmente son una de las fuentes de preocupación en materia de salubridad a raíz del COVID-19 en estos momentos. Otra alternativa que nos plantea la circular 021 y que ya no está enfocada en la protección del trabajador, sino enfocada a la protección del empleo, es el manejo de las vacaciones. Las vacaciones son un descanso remunerado que siempre se ha contemplado en nuestra legislación a favor de los trabajadores. Todo trabajador, por el simple hecho de trabajar un año, tiene derecho a 15 días de descanso remunerado. Digamos que bajo esta concepción ya se tiene que los trabajadores, después de prestar un servicio, adquieren un derecho a un descanso pago por parte de las empresas. Y de esta manera pues hay unos periodos acumulados por parte de todos los colaboradores cuando trabajan en sus diferentes organizaciones o puestos de trabajo que muchas veces no se han disfrutado en su totalidad o simplemente están pendientes para poderse organizar. A raíz de esta situación, el ministerio en su circular, previendo que posiblemente íbamos a llegar por necesidad a una situación de aislamiento preventivo obligatorio como el que estamos hoy en día, pues obviamente pudo identificar que esa situación iba a tener un impacto directo en la calidad y en la protección al empleo de las personas, pues a raíz de la imposibilidad de poder ejecutar actividades, y esto generaría pues el impacto económico que hoy en día estamos viendo en nuestro tejido empresarial. De esta manera es como podemos ver que el ministerio busca que estos periodos de vacaciones sean herramientas que las empresas tengan a su disposición para que los trabajadores puedan tomar estos descansos en estos periodos de aislamiento sin necesidad de afectar sus ingresos o su mínimo vital, y de esta manera pues poder mantener un equilibrio tanto económico para la compañía y tanto en los ingresos necesarios para el trabajador. El ministerio ha dispuesto que estas vacaciones puedan tener diferentes modalidades de disfrutarse atendiendo a la legislación laboral. Las vacaciones causadas, pues que claramente son las que se establecen después de trabajar cierto periodo de tiempo, y estas las puede reconocer directamente a la empresa, al trabajador, y la empresa decidirá el momento y el modo en que se dan disfrutar, ya que es una facultad legal que tienen los empleadores de cara a sus trabajadores. Y también estará la posibilidad para aquellas personas que no tengan este derecho causado o no tengan el tiempo suficiente para disfrutar de este descanso, de hacerlo de manera anticipada. Y de manera anticipada es darles este descanso sin haber generado el derecho, pues atendiendo a que eventualmente, a medida que el trabajador permanezca y conserve su antigüedad en la compañía, pueda compensarlo con sus futuros periodos frente a los que descansó en este momento. Lo que al final se busca es poder acudir a estos periodos y momentos de descanso en este momento de crisis y sobre todo en este momento de aislamiento que nos mantiene a todos resguardados en nuestros hogares. También menciona la figura de las vacaciones colectivas, y pues atendiendo lo que acabamos de mencionar, como el empleador es el que determina el momento de las vacaciones, el empleador también podrá definir, no solamente para un trabajador en concreto, sino de forma general para toda la empresa o para un área en particular, un disfrute conjunto o colectivo de este periodo de descanso,
con el fin de que estas áreas que estén imposibilitadas para poder prestar sus servicios puedan cumplir su cuarentena bajo esta figura y de esta manera pues al menos asegurar el ingreso que corresponde a un descanso remunerado. Digamos que estas figuras atienden a que la realidad nos indica que no necesariamente todas las áreas y todos los cargos de una empresa van a tener la posibilidad de poder ejecutar trabajo remoto desde casa, como nos explicaba el doctor César. Hay cargos que necesariamente implican una ejecución presencial y material que no son compatibles con estas figuras remotas, como lo vemos diariamente en el tema de las fábricas y las manufacturas e incluso en el sector de la construcción. Y es estas áreas o estos sectores donde se implica un trabajo físico, donde necesariamente tenemos que recurrir a otras figuras alternativas que no sean compatibles pues con las primeras dos que explicó el doctor César en el desarrollo de su exposición. Digamos que estas serían dos figuras que el Ministerio ha contemplado y en este caso solamente me quedaría darle la palabra al doctor Julián Olano, que nos va a explicar las siguientes medidas que el Ministerio planteó inicialmente frente a permisos remunerados y salarios sin prestación del servicio, y que pues claramente desde su experiencia y todo su bagaje jurídico pues nos podrá dar una exposición muy amplia frente al tema. Muchas gracias. Doctor Jorge, buenos días a todos, muchas gracias. Gracias a las directivas de la universidad por la invitación, al doctor Giancarlo, a la doctora Ana Mercedes por su participación. Como veníamos mencionando anteriormente, como señalaron los doctores César y Jorge Alejandro, tenemos varias figuras derivadas de la expedición de la circular 021 y algunas de ellas y las iniciales hacen referencia a una protección al empleo desde la óptica de la posibilidad de seguir prestando el servicio, por un lado, y la otra, en caso de que no se pueda seguir prestando el servicio, de concederles descansos en vacaciones, tendientes a que ellos igual, aunque no estén prestando el servicio, sigan recibiendo una remuneración. Pues bien, en ese sentido también se hacen recomendaciones por parte del Ministerio en lo que tiene que ver con los permisos remunerados y el salario sin prestación de servicio. Para tales efectos, yo creo que es importante destacar dos temas. En lo que tiene que ver con los permisos remunerados, legalmente hablando, el artículo 57 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo establece la posibilidad de que los trabajadores soliciten del empleador un permiso y que ese permiso, por diferentes circunstancias, como por ejemplo una grave calamidad doméstica debidamente comprobada, reciban el salario. Es decir, a pesar de que por una situación ajena a su voluntad no puedan prestar el servicio, aún a pesar de la no prestación del servicio, puedan seguir recibiendo la remuneración correspondiente como si lo estuvieran haciendo. Y en lo que tiene que ver con la figura del salario sin prestación de servicio, esta es una figura que está contemplada en el artículo 140 del mismo Código Sustantivo del Trabajo y que establece la posibilidad de que durante la vigencia del contrato de trabajo el trabajador siga percibiendo los salarios, pero aquí hay una diferencia fundamental y es que no haya prestación del servicio, pero por culpa o disposición del empleador. El Ministerio hace énfasis en lo que tiene que ver con por disposición del empleador, es decir, está finalmente invitando a los empleadores a que consideren la viabilidad de decirle a sus trabajadores: en este momento no pueden ustedes prestar sus servicios y a pesar de que no pueden prestar sus servicios, les voy a permitir seguir recibiendo el salario correspondiente. Algunas de esas medidas se volvieron virales en algunas de las empresas colombianas. Tuvimos la oportunidad de conocer decisiones, por ejemplo, en Cine Colombia, en Arturo Calle, en Crepes and Waffles, que manifestaron públicamente su decisión de cerrar temporalmente sus tiendas, puntos de atención, y a pesar de eso seguir reconociendo los salarios de sus trabajadores. Es una medida loable, una decisión muy interesante para los proteccionistas de los trabajadores. Sin embargo, hay que aclarar, como lo venían mencionando
mis compañeros Jorge Alejandro y César, que era una medida que se visualizaba en el corto plazo, tal vez anticipándose a lo que hubiera sido en su momento el simulacro que tuvimos en la ciudad de Bogotá y que posteriormente tuvo que empatar con la medida del aislamiento obligatorio preventivo. Ese aislamiento preventivo estaba previsto en una fecha corta, hasta el 27 de abril se postergó posteriormente y posteriormente se volvió a ampliar hasta el próximo 11 de mayo, de tal manera que es importante que tengamos presente que esas medidas difícilmente se pueden prolongar en el tiempo. Es decir, para un aislamiento o para un simulacro que se preveía tal vez para unos 4 días, posteriormente se amplió para 2 semanas, se volvió a ampliar para 2 semanas. El empleador que tiene su imposibilidad de abrir sus puntos de trabajo, que tiene imposibilidad de abrir sus puntos comerciales y de ventas, difícilmente va a tener ingresos para seguir sosteniendo la nómina sin que los trabajadores estén prestando el servicio. Es una medida bien interesante y, como lo dije, pretende proteger tanto el empleo como los trabajadores, que son la parte productiva de nuestro país, y sin embargo, en la medida en que esa circular fue expedida el 17 de marzo pasado, pues se hace necesario empezar a mirar otras medidas que se contemplaron en circulares siguientes y una de las cuales vamos a mencionar más adelante. Por lo pronto, reiterando mis agradecimientos, voy a volver con usted, César. Muchas gracias por su tiempo y estaré pendiente de las preguntas que se puedan suscitar. Muy amable. Doctor Julián, muy agradecido para todos, también para el doctor Jorge Sarmiento y el doctor César Cuervo. Muchas gracias. Realmente bastante importante para los trabajadores que nos están viendo a esta hora en el gran especial Opciones Laborales en Tiempos del COVID-19, en una presentación en este Día del Trabajo de el Consultorio Jurídico y de Conciliación de la Universidad Militar. Les recuerdo que ustedes pueden participar con sus preguntas a través de la página de Facebook de la emisora, y también lo estamos retransmitiendo a través del CARP Research Lab para 12 países. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y antes de irnos a comerciales, quiero brevemente preguntarle a nuestro director general del Centro Jurídico y de Conciliación, el doctor Jan Mejía, ¿cómo pueden hacer la comunidad, los usuarios, las personas que necesiten la asesoría del Centro Jurídico y de Conciliación para contactarlos en esta época de la epidemia? Doctor Jan. Muchas gracias, César. Sí, nosotros no nos hemos detenido en ningún momento en medio de este contexto dramático y con todo optimismo estamos atendiendo a través de todos nuestros canales. Específicamente estamos atendiendo a través de nuestros mails, específicamente consultoriojurídico.virtual@unimilitar.edu.co. Igualmente atendemos a través de unimilitar.edu.co. O sea, tenemos 2 correos para que todas las personas puedan en cualquier momento acceder a los servicios del consultorio jurídico y también, obviamente, cualquier consulta desde la perspectiva del Centro de Conciliación. Y antes de irme a propagandas, déjeme brindarle un saludo muy fraterno a nuestra decana Claudia Margarita Martínez, que se encuentra también en este chat. Muchas gracias, doctor Jan, y justamente he recibido comentarios de colegas de diferentes universidades, también de otros centros jurídicos, así que para todos ellos, para nuestros colegas académicos en diferentes partes del país, muchas gracias por unirse y por apoyarnos en esta transmisión de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia. Vamos entonces a nuestra central de la emisora, Helmer, y ya regresamos después de esta pausa comercial. Hola, soy Eduardo, ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, y gracias a la formación que recibí, hoy me encuentro trabajando en una multinacional de alto nivel.
Primero, con tu número de cédula, revisa en ingresosolidario.dnb.gov.co si eres o no beneficiario. Segundo, si ya tienes una cuenta, serás notificado por la entidad financiera a través de mensaje de texto cuando recibas el dinero en ella. Tercero, si no tienes una cuenta, recibirás un mensaje de texto con indicaciones de la entidad financiera encargada de entregarte el dinero para abrirla. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta recibirás el dinero. Si tienes un celular básico, podrás abrirla y manejarla sin necesidad de tener datos. Si tienes un celular inteligente, baja la aplicación de tu entidad financiera desde la tienda de descargas del celular. Así como tú estás seguro en tu casa, tu dinero está seguro en tu cuenta. Muchas gracias a todos nuestros usuarios en las diferentes plataformas nacionales e internacionales que están unidos a este especial de la Universidad Militar Nueva Granada y su consultorio jurídico y de conciliación. Estamos en opciones laborales en tiempos del COVID-19. Les recuerdo que ustedes pueden formular sus preguntas en la página de Facebook de la universidad que está retransmitiendo nuestra señal. Vamos entonces con la segunda parte, el segundo bloque, y cualquier inquietud que tengan pueden ponerla, repito, a través de la página de Facebook. Doctora Ana Mercedes, entonces nos puede introducir el siguiente bloque y continuamos con nuestros panelistas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos por continuarnos escuchando. Como hemos visto, esta primera parte se refirió a la contención, las medidas de empleo, las medidas de protección del empleo en la etapa de contención. Vamos a pasar a las medidas de protección al empleo en las fases de mitigación, pues como todos ya lo han dicho, la pandemia ha crecido exponencialmente y había que tomar otras medidas que siguieran protegiendo el empleo y a la vez irle dando una miradita a la consecuencia económica que iba a tener esto en el país. Entonces nuevamente le doy la palabra al doctor César, quien nos ilustrará acerca de algunos de los temas de esta circular 33. Muchas gracias, doctora Bojacá, muy amable. Bueno, como lo habíamos expuesto al principio, la circular 21 fue emitida en un momento donde todavía no estábamos en lo que llamamos comúnmente cuarentena. Pero cuando entramos a ese aislamiento preventivo obligatorio, comúnmente denominado cuarentena, el Ministerio del Trabajo está obligado a repensar esas alternativas y poder dar algunas nuevas opciones, sobre todo al empleador, para que mantuviese los puestos de trabajo, pero a su vez, como se diría comúnmente, poder resguardar un poco la caja. Es decir, poder garantizar un dinero en cada empleador para cuando todo esto ocurra, poder utilizar esa caja para reactivar la economía, reactivar labores, reactivar producción, reactivar ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a través de la circular 33, expedida ya el 17 de abril, ya en mitad prácticamente de este aislamiento preventivo obligatorio, el Ministerio emite las siguientes alternativas y yo me voy a referir a dos puntualmente: a la licencia remunerada compensable y a la modificación de la jornada laboral y concertación del salario. Inicia el Ministerio del Trabajo hablando, cuando toca el tema específicamente de la licencia remunerada compensable, inicia el Ministerio hablando de las licencias que por obligación el empleador debe conceder a sus trabajadores. Y habla de, por ejemplo, la licencia de maternidad, la licencia de paternidad, la licencia de luto, la licencia por grave calamidad doméstica debidamente comprobada, y posteriormente manifiesta que la licencia remunerada no es una obligación del empleador, como lo manifestaba hace unos momentos el panelista, el doctor Julián Olano. No es una obligación del empleador conceder una licencia remunerada, y ello dependerá también de la condición financiera de la empresa. Pero también manifiesta el Ministerio, oiga, pero tampoco es que esté prohibida. Entonces, usted con su empleador, el trabajador y su empleador, o la empresa y el trabajador, podrán libremente acordar una licencia remunerada, pero aquí trae un componente adicional, compensable.
Lo que nos hacía referencia el doctor Julián hace unos momentos, y esto para hacer diferenciación, es que la licencia remunerada simplemente es, señor trabajador, descanse en casa y yo a usted le voy a pagar su salario normalito, sin problemas posteriores o sin ningún tipo de obligación posterior. Esta licencia remunerada compensable sí tiene una obligación adicional para el trabajador, y es, yo le voy a pagar estos días o estas semanas, estos meses, estas horas, mientras usted no va a estar en su puesto de trabajo, mientras usted no va a estar en subordinación alguna del empleador, es decir, usted va a estar básicamente descansando, pero cuando la compañía se reactive, cuando se permita que usted vuelva al trabajo, ese tiempo que yo le reconocí mientras usted no prestaba el servicio, o mejor dicho, mientras usted no trabajaba, me lo tiene que compensar con un trabajo adicional, con un trabajo suplementario. ¿Cómo puede hacerse esto? Esto puede hacerse a través de pronto jornadas adicionales, esto se puede hacer quizás a través del trabajo algunos domingos o algunas horas llegando antes a la oficina, saliendo de pronto un poco después. ¿Qué es lo más importante acá? Primero, el derecho laboral es un derecho de llegar a acuerdos, básicamente. Llegar a acuerdos entre el trabajador y el empleador, que ambos sean conscientes de la situación de la compañía y que ambos sean conscientes de la situación social. Entonces, esta licencia remunerada compensable, e inclusive en la circular está subrayado, dice que las partes deben acordarlo. Lo más recomendable aquí es que cuando la persona esté descansando o esté en esa licencia remunerada, tenga plena conciencia y sea autocrítico en decir, yo debo compensar este tiempo que me están pagando y que no estoy trabajando, y que a posteriori debo dedicar una jornada adicional en mi trabajo para poder compensar este tiempo adicional. Pero como les digo, debe ser un tema acordado, el trabajador lo debe conocer, el empleador también debe dárselo a conocer a sus trabajadores, si se quiere antes de o si se quiere durante. Pero lo importante es que tampoco sorprendamos al trabajador cuando ya ha disfrutado este tiempo de licencia y que cuando regrese se le diga, no, pues ¿sabe qué? Hoy tiene que quedarse 2 horas más porque se acuerda que yo le pagué 3 semanas, porque se acuerda que yo le pagué 4 semanas. No, la idea es poder llegar a estos acuerdos de forma pues de mutuo acuerdo y antes o durante esta condición de pandemia, para que estemos conscientes, para que seamos razonables en que las solicitudes que se van a hacer a posteriori o después del tema del coronavirus se pueda exigir esa compensación. Eso por un lado, frente a la licencia compensable. No es, reitero, como para dejar claridad, es la misma licencia remunerada que nos hablaba el doctor Julián, porque aquí trae un componente adicional que es la compensación del tiempo que estuve descansando, trabajando en jornadas adicionales a las pactadas con el empleado. Y la segunda, que tiene mucho que ver y que seguramente es una medida que ha sido popular o impopular, digamos que popular por su aplicación, pero impopular por los efectos, sería la modificación de la jornada laboral y la concertación del salario. Bueno, frente a la jornada laboral, vale decir que las partes son quienes determinan cuál es la jornada laboral que va a determinar o que va a ejecutar el trabajador. El Código Sustantivo del Trabajo nos trae una jornada máxima de 48 horas a la semana, con 12 horas adicionales que se deben reconocer como horas extras para aquellos cargos que no sean de simple vigilancia y que la persona viva en el lugar de trabajo, para aquellas personas que no sean consideradas como de dirección o cuyos ejecuten cargos que no sean de dirección, manejo y confianza, y algunas otras excepciones especiales que nos trae la ley. Entonces vamos a hablar de la jornada básica, las 48 horas semanales y con adición de 12 horas extras. Entonces, normalmente, cuando desempeñamos una labor de oficina, el empleador contrata al trabajador para que preste sus servicios durante 48 horas a la semana, una jornada ordinaria. Pero ¿qué pasa? Generalmente la persona trabaja de 8 a 5, o trabaja de 9 a 6, o de 8 a 6, con una hora de almuerzo, y solamente trabaja de lunes a viernes, o el sábado trabaja mediodía. Entonces, cuando uno hace la cuantificación de la jornada diaria y lo multiplica por el número de días a la semana, realmente el trabajador no cumple una jornada de 48 horas. La reducción de esa jornada, así como lo estamos manifestando, realmente hace referencia al horario de trabajo
que el empleador le manifiesta al trabajador, le dice, usted trabaja de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero en el contrato está una jornada ordinaria, perfecto, pero es una disposición del empleador que no lo va a hacer cumplir las 48 horas. Y sin embargo le paga el salario como si cumpliese las 48 horas. Esa reducción de la jornada laboral por el simple hecho de la modificación del horario está perfectamente convalidada y está a disposición y a discreción del empleador. Siempre y cuando, ojo, no se afecte el salario del trabajador. ¿Por qué? Porque si se afecta el salario, ya estamos hablando de un elemento fundamental, esencial del contrato de trabajo, que es por supuesto la remuneración. Y esa afectación, o si se llegase a dar una afectación unilateral del pacto salarial, la del salario, en ese evento estaríamos hablando de una desmejora laboral y podríamos estar hablando inclusive de que esa desmejora o inclusive ese pacto que se hizo, digamos que unilateralmente, pues se debe entender como no escrito porque afecta a los derechos laborales del trabajador. Entonces, ¿cuál es la alternativa que nos lanza el Ministerio del Trabajo con esta segunda alternativa? Son dos realmente. Primero, señor empleador y señor trabajador. Lo resalta nuevamente, de manera concertada, de mutuo acuerdo, siéntense y manifiesten, mire, yo le estoy pagando, voy a colocar un ejemplo, voy a colocar el ejemplo de 2 millones de pesos, no voy a hablar de cargos, simplemente digamos que un trabajador que desempeña una labor X devenga un salario de 2 millones de pesos. Y las partes se sientan y dicen, mire, yo le estoy pagando 2 millones de pesos por prestar el servicio 48 horas a la semana. Si usted y yo estamos de acuerdo desde su casa, o bien, con las excepciones que trajeron los decretos de aislamiento preventivo obligatorio, salga de su casa y venga al centro de trabajo, pero acordemos que la jornada ya no va a ser de 48 horas. La jornada ahora va a ser de 24 horas. Y conforme ya no va a tener una dedicación de 48 horas, para la cual le pagaba 2 millones de pesos, a su vez la reducimos de común acuerdo a 24 horas semanales y digamos que correspondientemente o digamos que como una consecuencia del pacto, ese salario que era de 2 millones de pesos por 48 horas se reducirá a 1 millón de pesos por la prestación de 24 horas del servicio. Y aquí muy importante, porque aquí hay fallos de Corte Suprema de Justicia que vale mucho la pena estudiar. Y es que la simple reducción de la jornada no implica necesariamente la reducción del salario. Entonces, si se va a hacer una reducción de la jornada y como consecuencia de ello una reducción del salario, deben quedar ambas condiciones por escrito, porque la Corte Suprema de Justicia no entiende que por la simple reducción de la jornada inmediata y automáticamente se reduzca el salario. Son dos pactos completamente diferentes. Eso por un lado. Y segundo, también nos nombra esta segunda alternativa de la circular 033, el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo. Y el artículo 50 es un artículo muy importante en estos momentos y en estas épocas de crisis social, de salubridad, financieras, económicas del trabajo. Porque el artículo 50 permite a las partes, ojo que todo esto es consensuado, todo esto es por la voluntad de ambas partes, permite a las partes que integran el contrato de trabajo sentarse y revisar las condiciones del contrato. Entonces, bajo esa alternativa, las partes pueden válidamente sentarse y decir, mire, usted estaba trabajando 48 horas en un momento en donde la producción estaba a tope, en donde teníamos unos sistemas de venta muy buenos, en donde teníamos una proyección en la economía de crecimiento del 2.5% en el año. Bueno, estos ya son temas mucho más financieros, pero pueden las partes decir, pero mire, en este momento el empleador no puede mantener esas mismas condiciones de empleo, no puede mantener esas mismas condiciones de trabajo, no puede mantener esas mismas condiciones salariales. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo. Y las partes podrían válidamente, igualmente, decir, señor trabajador y señor empresario, o señor empleador,
vamos a mantener la misma jornada laboral, vamos a mantener las mismas obligaciones laborales, pero las partes están de acuerdo que pese a mantener la jornada y pese a mantener las obligaciones laborales, las funciones, el cargo, etcétera, etcétera, el trabajador verá disminuido su salario en un porcentaje X, Y, Z, W, lo que las partes acuerden. Recordemos que, como lo dije en un principio, la reducción de la jornada no necesariamente implica la reducción del salario. Y esto funciona también a la inversa. La reducción del salario no necesariamente implica la reducción de la reducción de la jornada ni la reducción de las obligaciones laborales. ¿Cuál es el elemento fundamental en este punto? El elemento fundamental es que las partes estén de acuerdo. Es que las partes se sienten y digan, sí, estamos dispuestos a hacerlo bajo unas condiciones X, que puede ser temporal o que puede ser extendido en el tiempo, o que después del salario de todas maneras le voy a reconocer quizás un auxilio extralegal, o bueno, eso ya son materias de negociación entre cada una de las partes. Si el trabajador no está dispuesto a aceptar esas condiciones, sobre todo salariales, esa modificación, el empleador no puede hacerlo de forma unilateral. Está completamente prohibido y, como lo dije, sería una disminución o una desmejora de las condiciones laborales del trabajador de forma unilateral. En Colombia, y esto quiero hacerlo muy enfático, en Colombia no es cierto que no se pueda reducir el salario, no es cierto. Lo que no puede hacerse es esa modificación unilateral, pero si las partes están de acuerdo, si no hay una fuerza sobre el trabajador, si el trabajador no se siente presionado, si no se siente que lo están amenazando para que firme, pues perfectamente es completamente válido que las partes lleguen a ese acuerdo. Y esto es lo que quería compartirles frente a esta opción de modificación de la jornada laboral y la licencia remunerada compensable. Ahora le quiero dar paso al doctor Jorge Alejandro para que por favor nos hable un poquito desde su experiencia. ¿Qué ocurre con esa modificación o suspensión de los beneficios extralegales y de la concertación de los beneficios convencionales? Muchas gracias por el espacio nuevamente. Muchas gracias, doctor César. Muy clara y amplia su explicación. Frente a los dos temas que siguen, me voy a permitir unirlos en un solo punto. Considero que tienen una íntima relación y relevancia. Básicamente lo importante que hay que tener en cuenta es que en materia laboral el Código Sustantivo del Trabajo establece y plasma un conjunto de mínimos y garantías. Y esos son los cuales sobre los que los trabajadores y los empleadores diariamente concertan condiciones y las cuales las autoridades del trabajo y la legislación buscan proteger o respaldar. Sin embargo, esto no implica que las empresas o los empleadores de buena fe y de buena voluntad puedan otorgar situaciones, elementos o conceptos adicionales pensando en el bienestar de su personal. Y es cuando vemos las figuras extralegales o los conceptos no salariales en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Y básicamente corresponde a ese conjunto de conceptos o figuras que no están plasmados como un derecho del trabajador ni como una de las garantías del código, pero sí son dádivas adicionales que las empresas reconocen habitualmente a sus trabajadores. Usualmente para llegar a este tipo de convenios o conceptos, pues tenemos dos caminos, y es el otorgamiento voluntario y autónomo de la empresa hacia sus trabajadores, y está la concertación con organizaciones sindicales dentro de las compañías mediante el proceso de negociación colectiva. Y ambas situaciones pues establecen estos parámetros de conceptos extralegales no salariales. Teniendo claro que estos conceptos provienen de la voluntad de la empresa y no de una obligación legal, ya lo podemos aterrizar a la situación actual de coyuntura que tenemos por el COVID-19 en Colombia. Y es que uno de sus principales impactos, más allá del aislamiento que generó para las personas, está el impacto económico para las empresas y para el tejido económico del país. Y es aquí donde las empresas, antes de llegar a tomar determinaciones que afecten pues, situaciones profundas en el trabajador, como es la estabilidad en su empleo, como es la garantía de su mínimo vital, pues el ministerio le invita a realizar una optimización de sus recursos y una optimización de los mecanismos que tiene establecidos con sus trabajadores.
y entre estos pues entramos en la verificación o en la modificación eventual de esos conceptos extralegales no salariales que ya tienen concertados e implementados para su personal. Ahora, ¿qué es lo relevante en esta figura y por qué el ministerio lo divide en dos capítulos? Primero es la modificación y suspensión de beneficios extralegales con los trabajadores cuando la empresa da estos beneficios de forma unilateral o voluntaria. Usualmente ustedes ven este tipo de conceptos cuando otorgan auxilios extralegales de movilización, de alimentación, las primas extralegales de final de año, las bonificaciones, todos estos conceptos que no tienen carácter salarial, sino que tienen un componente voluntario por parte de las empresas. Pues en esos momentos de crisis es cuando las compañías deben optimizar el flujo de sus recursos, resguardar su caja para poder mantener el equilibrio y la viabilidad financiera de la compañía, y es cuando puede concertadamente con los trabajadores suspender o modificar estos beneficios de forma temporal o de forma definitiva. Digamos que la legislación laboral establece que al ser un beneficio unilateral y voluntario por las empresas, pues de esa misma manera tienen la misma facultad para modificarlas, suspenderlas o eliminarlas si es el caso. Lo que invita al ministerio es que sea concertado entre el trabajador y el empleador para que realmente no haya un impacto en el relacionamiento social dentro de la compañía, pero esto no implica que el empleador no lo pueda hacer unilateralmente mediante un mecanismo de optimización de los recursos dentro de la empresa. Y es totalmente viable, legal y legítimo suspender estos conceptos de forma adicional para poder corresponder a esta necesidad de ajuste y viabilización económica dentro de las empresas. El otro grupo o el otro concepto que el ministerio separa del primero es la concertación de beneficios convencionales. Y es que les explicaba que la segunda manera de llegar a los beneficios extralegales es mediante el proceso de negociación colectiva. Y aquí ya entramos a un punto de mayor complejidad, porque los beneficios extralegales pactados en las convenciones colectivas de trabajo, el código manifiesta que son susceptibles de ser modificadas o suspendidas, pero desde el punto de vista del derecho colectivo, los beneficios acordados en una convención colectiva no pueden ser eliminados de manera definitiva, porque ya hacen parte de una obligación de la empresa al haber aceptado este tipo de acuerdos. Entonces, esta posibilidad de concertar beneficios con las organizaciones sindicales dentro de las empresas fue presentada por el ministerio con base en los artículos del código, pero como una medida transitoria durante la emergencia y únicamente de carácter concertado. A diferencia de la anterior, aquí esta medida no puede ser unilateral, por necesidad tiene que ser negociada y concertada con las organizaciones sindicales o con los representantes de trabajadores no sindicalizados, según lo establece la norma. Pero al final el mensaje que nos da el ministerio es que si hay un grupo o un conjunto de conceptos que no hacen parte de los mínimos y garantías de los trabajadores, sino que vienen de la voluntariedad del trabajador, del empleador y de su política de beneficios, se podrá hacer una modificación a estos conceptos temporalmente, según la situación de la empresa, con el fin de viabilizar su continuidad sin afectar el empleo o el ingreso definitivo mínimo del trabajo. Y creo que con esto pues cerraría el mensaje frente a estos dos puntos y le daría el lugar al doctor Olano, que nos va a explicar unas consideraciones finales de íntima relevancia con lo que hemos venido explicando el doctor César de mi persona. Muchas gracias. Doctor Alejandro, gracias. Bueno, todas estas medidas que hemos venido mencionando, derivadas de las circulares 021 y 033 expedidas por el Ministerio de Trabajo, tienen una particularidad. Esa particularidad es la protección del empleo. El mensaje es claro por parte del Ministerio: tenemos que ser protectores del empleo, mantener los contratos de trabajo a toda costa, y nos brindan algunas posibilidades para llegar a hacerlo. Lo hablamos, las licencias, las vacaciones, la concertación de jornadas, y sin embargo debemos pronunciarnos también, hacer mención a situaciones que no están contempladas en las circulares y que lamentablemente no son protectoras del empleo, pero hay que tomarlas en cuenta. Y en ese sentido, pues voy a hacer un poco el ogro del panel para referirme a esas situaciones que finalmente terminan afectando en gran medida a los colaboradores. Esas medidas, repito, no contempladas en las circulares y no están contempladas porque el Ministerio cumple su función protectora de los derechos de los trabajadores, las podríamos resumir en las siguientes. La primera, inicialmente hablamos de las licencias remuneradas y hablamos también de las licencias
compensables. Sin embargo, lo que es claro es que la legislación también permite las licencias no remuneradas, con un componente especial. ¿Cuál es ese componente? Como licencia tiene que ser o solicitud del trabajador o una concertación entre el trabajador y la empresa o el empleador para que el trabajador no preste el servicio, pero simultáneamente no reciba el pago correspondiente. O, en su defecto, una licencia para efectos de no prestar el servicio, pero recibir una compensación parcial. No seguir recibiendo el salario, pero recibir de alguna manera una ayuda. Eso obviamente, repito, empieza a afectar los intereses de los trabajadores económicamente hablando. También tenemos la suspensión de los contratos por fuerza mayor o caso fortuito. El caso fortuito y la fuerza mayor como evento imprevisible, nadie lo tenía en sus cuentas, como irresistible, no es posible tomar otras medidas, pero esencialmente que impida temporalmente la ejecución del contrato de trabajo. En tal medida, la imposibilidad de la prestación del servicio, que es un evento ajeno tanto a la voluntad de la empresa, el empleador, como a la voluntad del trabajador, podría llevar a la suspensión del contrato, es decir, no hay prestación de servicio, no hay remuneración, con un componente adicional. Esta causal de suspensión de contrato de trabajo requiere una notificación ante el Ministerio de Trabajo, una simple notificación, no se requiere permiso previo, una notificación simple y llanamente. La otra medida es la terminación de los contratos de trabajo. Lamentablemente, en la extensión del aislamiento preventivo obligatorio, los recursos de las empresas se empiezan a ver demasiado limitados y esa limitación en los recursos lleva a veces a la necesidad de recortar la planta de personal. Entonces, las terminaciones de los contratos por vencimiento de los plazos, cuando se trata de contratos a término fijo, o si alcanzan a completar la obra o labor para la cual estaban contratadas esas personas, pues serán mecanismos totalmente viables. También la posibilidad de acordar con los trabajadores la finalización de sus contratos versus el reconocimiento de alguna bonificación o una compensación económica que no es una indemnización. Una concertación, se firma un documento en el cual las partes acuerdan, vamos a terminar el contrato, estamos de acuerdo, yo le compenso por esa terminación, respetando por supuesto las acreencias laborales que se hayan causado, la liquidación no puede ser negociada. Y por último, evidentemente también los despidos sin justa causa, es decir, la decisión unilateral de la empresa de reconocer la indemnización para la finalización del contrato, aclarando, ojo, aquí es importante hacer una mención, la emergencia sanitaria del COVID-19, el aislamiento obligatorio, no es justa causa para la terminación de ningún contrato de trabajo, no es justa causa. Entonces, en la medida en que se decida la terminación del contrato, habrá que pagar la indemnización correspondiente bajo el supuesto de que no se tiene la justa causa. Y aunque lo ha dicho el ministerio, para aquí redondeo la idea y cierro esta parte, lo que tiene que ver con los despidos colectivos. Cada empresa, dependiendo de su tamaño, tendrá un porcentaje máximo de la planta de personal que puede despedir, pagar la indemnización y nivelar su planta. Si se supera ese porcentaje, será indispensable obtener un permiso previo del ministerio para poder desvincular a la gente. En este caso, el ministerio había advertido, no estamos tramitando despidos colectivos, sin embargo ya lo dijo ayer en una presentación en Blue Radio tal vez, el Ministerio de Trabajo ya se pronunció, estamos dando trámite a despidos colectivos porque es indispensable que las empresas se ajusten y si ese ajuste supone pasarse del porcentaje del que estamos hablando, pues el ministerio no tendrá más remedio que hacer el análisis correspondiente y si se cumplen los requisitos, autorizarlo. Aquí, como les digo, hago un poco de ogro porque son medidas que claramente afectan la continuidad de los contratos de trabajo, afectan los ingresos de los colaboradores y por lo mismo no están consagradas en las circulares expedidas por el ministerio. Sin embargo, es importante que todos conozcamos también esas opciones, tanto los trabajadores como los empleadores. Hasta aquí esas consideraciones adicionales a las circulares. Quisiera volver entonces en este momento con usted, César. Muchas gracias por este tiempo.
Doctor Julián, muchas gracias. Para el doctor Jorge y para el doctor César, muy claras sus precisiones. Estamos en este especial Opciones laborales en tiempos del COVID-19 en una presentación del Consultorio Jurídico y de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada, quien también están transmitiendo justamente a través de las plataformas de Facebook, y saludamos a todos nuestros usuarios receptores en el canal de YouTube del Aula Máxima, también de la universidad. Hemos recibido algunas preguntas internamente y voy a darle paso antes de volver a comerciales al doctor Jan Mejía. ¿Cómo hacen las personas, doctor, para saber qué áreas tiene de servicio comunitario el consultorio jurídico? ¿Qué áreas pueden consultar? ¿Cuál es la ayuda que pueden recibir? Ya dijimos cómo se pueden contactar, pero sí es importante qué áreas pueden consultar, doctor Jan. Bueno, mil gracias, César, y felicitaciones a todos los expositores del área laboral. Básicamente, nuestras competencias están determinadas por la legislación y nosotros, como hoy lo estamos observando, atendemos en el área laboral, también en ciertos casos del área civil, penal y obviamente en una serie de asuntos de derecho público. Este escenario es un especial sobre el área laboral, específicamente en relación con la pandemia y el COVID-19. Pero todas aquellas preguntas que queden y no puedan ser resueltas el día de hoy, pues tienen todos los canales para que nuestros estudiantes y asesores las puedan absolver. Igualmente estamos en periodo de inscripciones y recuerden ustedes que la Universidad Militar Nueva Granada es una institución de educación superior acreditada en alta calidad y que su programa de derecho también está acreditado en alta calidad, y eso es importante decirlo. Estamos para apoyar a toda la comunidad, no solo en la ciudad de Bogotá, sino en toda Colombia. Mil gracias, César. Muchas gracias, doctor Jan, y por supuesto a todos los colaboradores y en esta integración nacional e internacional en un día tan especial para que queden clarificadas muchas de las inquietudes sobre este tema del impacto de la pandemia en el mundo laboral en Colombia. Hacemos una pausa, regresamos a nuestra central de transmisión radial y ya continuamos en este especial Opciones laborales en tiempos del COVID-19. Hola Juan, tantos años sin verte. ¿Aún trabajas con tu familia? No, estudié Relaciones Internacionales y Estudios Políticos en la Militar. Y ahora trabajo como asesor en una ONG. Pero yo siempre te veía trabajando. Ah, pues es que estudié a distancia. Es muy cómodo, manejas tus propios horarios, es más barato y mientras lo hice pude seguir trabajando. Además, la Militar también ofrece administración, Estudia a distancia en la Universidad Militar. Inscripciones abiertas. www.unng.edu.co. No hay razón para que te sientas solo en medio de la emergencia. Ingreso Solidario surge como una estrategia para ayudar a las familias más vulnerables que no están en ningún programa social. Si eres parte de este grupo, recibirás 160.000 pesos para enfrentar la emergencia. Si ya tienes una cuenta, tu entidad te contactará cuando consignen tu dinero. Si no la tienes, las indicaciones para abrir tu cuenta en la entidad asignada te llegarán como mensaje de texto. En las 24 horas siguientes a la apertura de la cuenta recibirás el dinero. No te dejes engañar. No necesitas intermediarios, inscripciones o participar en sorteos. Este dinero es tuyo y estará seguro en tu cuenta hasta que lo necesites. Si necesitas retirarlo, no te expongas y evita aglomeraciones. Elige siempre la opción más segura y cercana a ti. Entra a ingresosolidario.dnp.gov.co y conoce si eres beneficiario. Ingreso Solidario, una acción del Gobierno Nacional, un esfuerzo de los colombianos para los colombianos. Opciones laborales en tiempos del COVID-19 en una presentación del Consultorio Jurídico y de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada. Voy a darle paso y recuerdo que vamos a hacer una sesión de preguntas. Hemos recibido algunas a través directamente de las redes sociales. Ustedes nos pueden escribir o ya lo explicó el doctor Jan, que se pueden comunicar también a través de los correos electrónicos del centro. Si tienen alguna duda, por supuesto, el equipo del área de Derecho Laboral está a disposición de toda la comunidad en Colombia. Doctora Ana, podemos establecer hacer un pequeño resumen de lo que ha sido esta presentación y el objetivo que tuvo el área de Derecho en hacer en este especial para el Día del Trabajo en Colombia. Como lo han dicho el director del consultorio jurídico,
El interés de esta institución es aclarar y poderle colaborar a la comunidad en general a solucionar varios de sus problemas que están afrontando en este momento, sin apartarnos de lo que pretende el Estado en dar la aplicación al artículo 25 de la Constitución Nacional, con un principio inicial de la protección del trabajo, pero sin olvidarnos también de que esto ha traído consecuencias económicas. Entonces, por eso, en esta exposición que ustedes han visto, hemos visto dos aristas. Hemos visto cómo se pretende proteger al trabajador en estos tiempos de COVID-19, pero también no nos podemos apartar de las consecuencias que está afrontando el empleador. Esperamos que con esta pequeña intervención ustedes hayan podido aclarar o conocer de primera mano los mecanismos establecidos por el Ministerio y aquellas consecuencias económicas que ha traído para el país este momento de aislamiento total. Entonces, doctor César, muchas gracias a todos y le reiteramos que la Universidad Militar tiene abiertas sus puertas para toda la comunidad en general y todos sus funcionarios estamos prestos para prestarles el mejor servicio. Muchas gracias, doctora Ana. Esta pregunta va para el doctor Julián, hablando que estaba ejerciendo el papel de, comillas, ogro en esta situación. Doctor Julián, hay empresas y sectores que literalmente quedaron en ceros. Por ejemplo, los eventos, inclusive muchas áreas del cine, discotecas que no tienen más posibilidad y que seguramente la gran preocupación es que no vayan a ser abiertas en el corto plazo. Por ejemplo, el caso de conciertos, de espectáculos públicos, de presentación de artistas. ¿Qué hace un empresario que en este momento sabe que no va a tener ninguna posibilidad de abrir, ninguna posibilidad de trabajo y que ya definitivamente no va a poder sostener su primer círculo de empleados? ¿Cómo maneja esa situación, doctor Julián? Bien, César. Aquí son varias consideraciones. Una de esas consideraciones, que obviamente no me voy a referir a ella porque no es un tema de índole laboral, es lo que tiene que ver con la continuidad de la empresa, es decir, las medidas adoptadas por el gobierno para el funcionamiento, temas de subsidios, apoyos sobre el laboral. En lo que tiene que ver con esa imposibilidad real de las empresas de funcionar, los ejemplos son muy claros, los que usted menciona. Por ejemplo, los restaurantes, muchos restaurantes no tienen acceso a plataformas, no tienen acceso a domicilios, no tienen posibilidades de trabajar con Rappi, con domicilios.com, con Uber Eats, de tal manera que la posibilidad de realmente seguir funcionando y vender es muy limitada. Además, no sabemos qué va a pasar después del 11 de mayo. La real posibilidad de que la conglomeración de personal se siga limitando, pues implica una afectación no solamente en este momento y lo que ha pasado en estas semanas anteriores, sino a futuro. De tal manera que si usted me hiciera la pregunta en qué haría yo, también, perdóneme, cambio el sentido, ¿qué haría yo si yo fuera uno de esos empresarios en una situación tan complicada? Yo seguramente hubiera optado hace un par de semanas por una suspensión de los contratos de trabajo por fuerza mayor, hubieran notificado al ministerio, esa no es una situación concertable con los trabajadores, es una decisión unilateral del empresario, hubiera suspendido los contratos para no seguir generando el costo de los salarios permanentes de la planta de personal, guardando únicamente lo que tiene que ver con los aportes de seguridad social en pensiones y en salud. Son los únicos costos que se mantienen durante la suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito. Bajo el supuesto de que esta suspensión además no está limitada en el tiempo, podemos extendernos hasta cuando el gobierno nacional levante el aislamiento, nos permita salir por lo menos a funcionar de manera temporal, ocasional, gradual, como sea. Y en ese momento podríamos llamar a los trabajadores a que se reincorporaran a sus labores habituales normalmente y siguieran prestando el servicio, ya teniendo ingresos, pudiendo funcionar,
generando facturación, podríamos obviamente volver a soportar el costo de la nómina del personal. Muchas gracias, doctor Julián. No sé si para el doctor César o para el doctor Jorge. Alfonso me escribe, él es propietario de un pequeño restaurante, pero no ha entendido muy bien si a un empleado le llega a dar el coronavirus, qué implicaciones tiene para él y cómo se puede afectar él como empleador. No sé si el doctor César es más una pregunta de miedo a no tener claridad de esta situación de la enfermedad. Perfecto, doctor, claro que sí. Mira, el tema con el COVID-19 es que pues, nos ha cogido a todos de sorpresa. Entonces no es que no solamente quien hace la pregunta no tenga conocimiento, sino que es un tema general, que la gente no conoce qué hago en este punto. Si a uno de los trabajadores llega a ser diagnosticado con COVID-19, lo primero que se debe hacer es, por supuesto, mantener ese aislamiento. Y si la persona ya está diagnosticada, pues necesariamente tiene que existir una incapacidad médica legalmente avalada, en donde el trabajador pues debe permanecer o bien en su casa o bien en un centro hospitalario. Ello frente al diagnóstico de uno de los trabajadores. Pero segundo, ¿qué pasa con los demás trabajadores que tuvieron contacto con esta persona? Aquí necesitamos un apoyo muy importante de la ARL, porque es la ARL quien nos va a dar las pautas de bioseguridad para evitar esa propagación desde el centro de trabajo. Recordemos que el COVID-19 es una afectación social. Más allá del centro de trabajo, estamos expuestos al COVID-19 en Transmilenio, estamos expuestos al COVID-19 cuando salimos a hacer las compras, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente por la labor podemos estar expuestos a este factor de riesgo. Entonces, la recomendación aquí para esta persona, para este empleador es busquemos la asesoría de la ARL, busquemos qué mecanismos podemos tener para mitigar ese contagio de los demás trabajadores en el centro de trabajo y frente al trabajador en particular, solicitémosle esa incapacidad médica para que él esté exceptuado de cumplir su jornada laboral. Muchísimas gracias, doctor César Cuervo. Vamos entonces con la doctora Adriana, que les va a formular más preguntas. Doctora Adriana, tiene usted la palabra, por favor. Mil gracias, doctor César, y un saludo para toda nuestra audiencia. Bueno, sí, tenemos varias preguntas de nuestras personas que estuvieron todo el tiempo conectados a nuestro panel en Facebook. Entonces, pensaría de pronto para el doctor César, la gente está muy inquieta con el trabajo en casa, pero así como dicen que hay una reducción de los costos para las empresas, ellos quieren saber que como sus costos se aumentaron, sus servicios públicos, su internet, todo lo que es de su casa, ¿cómo podrían entonces ellos para hacer que las personas realmente, el empleador, asumiera esos gastos? ¿Será posible? Bueno, muchas gracias, doctora Adriana, y muchas gracias al oyente que nos hace esta pregunta. Mira, la ley 1221 de 2008, no quiero ser textual, sino que quiero dar la explicación un poquito con mayor fundamento. La ley 1221 de 2008, que es la ley que regula el tema del teletrabajo, en este caso pues ya hablando de trabajo en casa, trae unas obligaciones y unas garantías laborales para el trabajador. Y dentro de esas garantías, el artículo 7º nos dice que el empleador debe proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de teletrabajo, de conexiones, programas, valor de energía, desplazamientos. Mejor dicho, el empleador debe proveer las herramientas y mecanismos y lo que necesite el trabajador para prestar un servicio. Eso trae dos connotaciones. Primero, la ley no es específica en decir cuál debe ser ese auxilio, ni tampoco es específica en decir que se tiene que dar un porcentaje adicional al teletrabajo, para quien ejecuta el teletrabajo. Pero sí refuerza una obligación que ya está de Código Sustantivo del Trabajo, y es que el empleador debe realizar o debe entregar esas herramientas necesarias. Entonces, si el trabajador no tiene un equipo de cómputo idóneo, el empleador deberá proporcionárselo. Pero recordemos que también una de las ventajas del teletrabajo es que el trabajador pueda prestar los servicios con su propia herramienta, con su propia máquina. Entonces, las partes pueden acordar que ese trabajo en casa sea desarrollado con las herramientas de trabajo del trabajador. Y redondeo con esto. Si bien se puede dar un incremento en los costos de energía, de servicios de internet,
también hay que ser objetivos en indicar que no todo va a ser con ocasión al uso o por destinación del trabajo. Los costos se van a incrementar porque seguramente al estar más tiempo en casa vamos a tener más electrodomésticos prendidos, luces prendidas, de pronto si están nuestros hijos en casa consumiendo internet hogar para sus clases, pues eso incrementará los costos de los servicios públicos, pero no necesariamente porque estemos prestando el servicio desde nuestra casa. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso para el empleador? Si es posible y si está dentro de sus posibilidades financieras y económicas, conceder un auxilio no salarial como a título de herramienta de trabajo para que se pueda costear ese posible incremento que se pueda dar en los servicios públicos del trabajador, pero exclusivamente frente a los servicios que son utilizados para el trabajo. Tampoco se puede exigir que entonces el empleador me tenga que pagar toda la factura de luz, toda la factura de agua, toda la factura de internet, cuando realmente solo un pequeño porcentaje o un porcentaje de estos son utilizados para el correcto desempeño de las labores. Muchas gracias. Mil gracias al doctor César. Sí, doctora Adriana, por favor, continúe con la siguiente pregunta. Vamos a hacer ya la última porque se nos está agotando el tiempo, entonces alcanzamos a formular una pregunta más. Siga usted, por favor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a una pregunta que seguramente todos, y además de Jorge, que es quien nos pregunta, tienen el tintero. ¿Es posible que la reducción de la jornada con reducción de salario implique que el trabajador gane menos de un salario mínimo? Seguramente el doctor Julián nos podría ayudar. Claro que sí, Adriana. Gracias por la pregunta. Es una pregunta evidentemente muy interesante y hay que tener en cuenta que el salario mínimo legal está destinado a suplir la prestación del servicio durante la jornada máxima legal, y esa jornada máxima legal corresponde a 8 horas diarias y 48 horas a la semana. De tal manera que quien gana un salario mínimo, o supongamos 1.000.000 de pesos o 1.200.000 por trabajar la jornada máxima legal de 8 horas diarias y 48 horas a la semana, podría recibir proporcionalmente a ese salario mínimo o a ese 1.000.000 o a ese 1.200.000 lo que tiene que ver con el servicio efectivamente prestado. De tal manera que en el ejemplo que planteaba Jorge Alejandro inicialmente, si uno concertara una disminución de 8 horas a 4 horas, es decir, trabajar medio tiempo, podría recibir perfecta y válidamente la mitad del salario mínimo sin que eso sea ilegal, con una consecuencia particular sobre la cual no están preguntando, pero lo voy a aclarar. A pesar de recibir el salario mínimo, las cotizaciones al sistema de seguridad social no se pueden hacer con una base inferior a ese mínimo, de tal manera que ese sería una especie de sobrecosto para el empleador o para la empresa, pero la respuesta puntual: sí es factible recibir menos del salario mínimo en proporción al número de horas efectivamente laboradas por el trabajador. Muchas gracias a todos nuestros panelistas, doctor Julián Olano, doctor Jorge Sarmiento, doctor César Cuervo. Gracias, doctora Ana Mercedes Bojacá, jefe del área laboral. Esta ha sido una presentación especial, opciones laborales en tiempos del COVID-19. Ya lo anunció el doctor Jan y la doctora Ana. Si ustedes tienen preguntas, este programa va a ser retransmitido. Seguramente muchos usuarios lo van a ver grabado. Por supuesto que el consultorio jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada está a su disposición para resolverles todas las preguntas y todas las dudas. Doctor Jan, ¿algún mensaje corto para despedir este gran especial de su consultorio? Y muchas gracias a todos los invitados. Simplemente, César, para agradecerle a toda la audiencia, a todos nuestros panelistas, y reiterarles que la Universidad Militar Nueva Granada, y en especial su Facultad de Derecho, el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación, está para colaborarle a toda la comunidad, y más en estos momentos de especial angustia y de preocupaciones que se extienden a través de preguntas en temas esenciales. Doctor Jan, muchísimas gracias. Doctora Ana Mercedes Bojacá, ¿algún mensaje de despedida, por favor? Sí, un infinito agradecimiento. De pronto en los créditos, como César los dijo,
pues no, su humildad no permitió que extendiéramos este agradecimiento, esta colaboración tan enorme que nos has prestado. Y también un mil gracias a todo el departamento, a todo el área laboral del consultorio jurídico, que sin ellos no hubiésemos podido llegar a este final, y invitar nuevamente a toda la comunidad, a los estudiantes terminando su educación media, que la universidad está abierta para recibirlos y que resultados de estas exposiciones las estamos dando de exalumnos, de egresados de la Universidad Militar, que ahora forman parte de nuestro cuerpo de profesores. Así es que anímense, la universidad los está esperando. Muchas gracias, César. Gracias, doctora Ana. Es un gran proyecto del consultorio jurídico, repito, y del Centro de Conciliación. Agradecemos muy especialmente, impecable la transmisión, pudimos seguirla a través del Facebook, del canal de YouTube y a través de todas las redes sociales de la Universidad Militar Nueva Granada. Gracias a Ducardo Piedradita, a Helmer Alonso Gutiérrez. Helmer, gran trabajo. Por supuesto, a la gente del aula máxima, José Antonio, muchísimas gracias. Y en fin, a la facultad, a nuestra decana, a nuestro rector y a todas las personas que se han vinculado, y un saludo muy especial a la comunidad. Ya saben que cuentan con este ejercicio, y saludamos a todos los colegas de las diferentes universidades que también se han integrado a esta transmisión. Así que muchas gracias y nos vemos entonces en un próximo especial del Centro Jurídico y de Conciliación de la Universidad Militar Nueva Granada. Feliz día para todos y, por supuesto, feliz día del trabajo.